10:53 comienza nuestro espacio de bienestar aquí en CNN Chile Radio. Macarena Morales está con nosotros. ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué tal? Bien, preocupada estoy. ¿Por qué? Preocupada porque ayer conocíamos un estudio de la revista médica en Chile que proyectaba que al 2050, si no revertimos las cifras, el 87% de la población en Chile va a tener sobrepeso u obesidad. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿es grave? ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque la obesidad ya es una enfermedad en sí misma. Italia fue el primer país en el mundo en declararla como una enfermedad. Eso significa que se destinan recursos para la prevención y se trata como si fuera una enfermedad. Es el único país en el mundo que lo ha hecho. ¿En serio? Sí. Y acá en Chile no es una patología la obesidad. No es una enfermedad declarada aún. Mira. Hay proyectos de ley que buscan y apuntan a eso. Por eso es que en el mes de octubre hizo tanto ruido Italia cuando finalmente lo declara. Ahora la cifra ahí está a la vista. Lo urgente que es poder tener recursos para poder prevenirla. Por otro lado, es importante hablar de la obesidad porque sabemos que es una enfermedad en sí misma, pero además es precursora de otras enfermedades. Es decir, si hay más población con obesidad, hay más población que va a desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea, algunos tipos de cánceres, pero también hay un impacto, y que finalmente es lo que nos gusta en el bienestar, que tiene que ver con la salud mental y la calidad de vida que nosotros estamos llevando. La obesidad es la acumulación en exceso de grasa. Hay ciertas fórmulas, no nos gustan las fórmulas, hay tendencias que hablan de la salud en todas las tallas, y esto del IMC, pero finalmente es el exceso de grasa que también acompaña a nuestros órganos. No es un tema estético, no es un tema... Es un tema absolutamente de salud. Y fíjate que hace pocos minutos atrás daban a conocer que Chile lidera la obesidad dentro de la OCDE y enfrenta esta preocupante proyección, porque hoy un 30,7% de los adultos tienen obesidad. Solo nos ubicamos detrás de Estados Unidos, o sea, lideramos a Latinoamérica por lejos de las cifras de sobrepeso y obesidad. Y las proyecciones nacionales anticipan un aumento, esto salió hace poquito rato, un 143% en los próximos años. O sea, de aumento significativamente. Ahora, bien, la obesidad es una enfermedad y como es una enfermedad nadie elige enfermarse, por lo tanto también hay una mirada que hay que cambiar, porque pareciera muchas veces que uno dice, lo que pasa es que pareciera que mejorar la dieta y moverse más es la solución para una enfermedad que es crónica, es decir, que es persistente, y también esa mirada que tenemos que tener con las y los pacientes también tiene que ser una mirada distinta, porque nadie elige enfermarse. ¿Qué nos trajo hasta acá? Nos trajo hasta acá varias cosas, la vía moderna. Porque muchos prefieren, yo prefiero comprar en el supermercado acá que movernos, pero finalmente la vida moderna nos alejó del movimiento que es algo tan sustantivo. Lo hemos hablado muchas veces, el ascensor versus la escalera, en la medida que tengamos la movilidad para hacerlo, el poder caminar, el desplazamiento. Bueno, la vida moderna nos trajo muchos beneficios, pero también nos dejó muy carentes de la posibilidad de movernos. El sobreexceso de horas de trabajo nos deja poco tiempo libre, porque seguro que si tuviéramos tiempo libre muchos quisiéramos hacer alguna actividad física, claro. No hay ninguna duda de eso. También, entonces cuando uno habla de proyectos de 40 horas, ¿tiene que ver con la salud? Mira, ahí está la respuesta. Por otro lado, también la industrialización de la comida, que eso ocurre con fuerza en la década de los 50. Y el avance de los procesados. Y el avance de los ultraprocesados, más que el procesado. Fíjate que hay una categorización de los alimentos, ¿ya? Que se define hace algunos años. Hay varias categorías, el natural, el procesado y el ultraprocesado. Porque cuando, mira, el Seba, como que ustedes saben, es amigo mío, es bueno para cocinar. Cuando él cocina en su casa y hace alguna carne, él procesa su alimento, ¿cierto? Y eso es un procesado. Pero el ultraprocesado tiene la gran diferencia que tiene aquellas cosas sintéticas que no nos hacen bien. Porque, por ejemplo, preservantes, colorantes, azúcares determinados que no son naturales, porque cuando el Seba nos invita a su casa a comer un pedazo de carne y lo lleva a la olla y le pone, hace un proceso, hay un proceso en la comida. Por eso es que no es lo mismo procesar la comida nosotros mismos que comprar un ultraprocesado. Y el ultraprocesado son muchas veces calorías vacías. Y es ahí donde se pone el foco entonces en la mala nutrición, en los ultraprocesados. En los ultraprocesados, porque el ultraprocesado básicamente lo que ustedes están haciendo es llevarse un alimento que tiene calorías vacías, es decir, no tiene nutrientes, tiene solo la energía que necesita uno para funcionar, y por eso empezamos a carecer de tantas vitaminas y minerales, etcétera. Todo esto ha hecho que sea la tormenta perfecta, porque evidentemente que es más fácil abrir una lata de comida y servirla que cocinar. Evidente que la vida moderna nos impulsa
¿cierto? Hay factores genéticos también y por supuesto que con los factores ambientales esto ha sido la tormenta perfecta para tener estas cifras que no son alentadoras, pero estamos para dar las batallas difíciles. Tenemos declaraciones, porque le fuimos a preguntar a la doctora Catalina Silva, ella además es una reconocida en sus redes sociales en esta batalla por el bienestar y la salud integral, y nos contó justamente varias características en torno a por qué es tan importante hablar sobre la obesidad. El aumento de la obesidad en los últimos años en nuestro país, la verdad es que se debe a varios factores. Uno es, por ejemplo, la alimentación, donde cada vez vemos que aumentamos más el consumo de ultraprocesados. Otro, que para mí yo diría que es el más importante, es la actividad física. No solo tenemos una gran población sedentaria, sino que estamos viviendo en una conducta sedentaria. La obesidad aumenta el riesgo de ciertas condiciones y enfermedades, como son, por ejemplo, la resistencia a la insulina y la diabetes. También de enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión, el infarto agudo al miocardio, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades musculoesqueléticas como la osteoartritis, enfermedades respiratorias como son la apnea del sueño y otras enfermedades como por ejemplo renales o hepáticas, empezando por ejemplo por un hígado graso. Bueno, ahí hablaba del hígado graso, hablaba también, ¿cierto?, de lo importante que es poder movernos. ¿Sabían ustedes que si ustedes le meten un poquito de movimiento al cuerpo? Además que hemos errado tantos conceptos, Seba. El otro día alguien me decía, es que yo no tengo tiempo para hacer deporte. Tienes toda la razón. O sea, te doy toda la razón. Pero está demostrado científicamente que pequeños snacks, le llaman bocadillos, pero un poquito de movimiento ya impacta significativamente en nuestro metabolismo. Aunque sean 15, 20 minutos. O 5. Ah, mira. O 3, o sea, esa pausa activa que muchas veces nosotros miramos de lejos, ¿verdad? Sí. Tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar. Significativa. Por lo tanto, no es necesario, y les decía, nosotros en bienestar no hablamos de deporte, hablamos de movimiento, porque no es necesario ir al pádel, al fútbol, o en la medida de lo posible, o practicar un deporte, o practicar un deporte, sino más bien el poder incluir pequeños movimientos, subir la escalera, caminar un poquito más, todo esto tiene un impacto significativo en medio de una pandemia que es brutal y que tenemos que poner atajo. Aquí hay dos caminos. Primero, tenemos que hacernos cargo de la población que tiene malnutrición por exceso, es decir, sobrepeso u obesidad, y hacernos cargo de ella. Hay caminos, hay posibilidades, insisto, porque nadie elige enfermarse. Sí. Ya harto ha hecho el bono PAD con incluir también la cirugía bariátrica dentro de sus posibilidades como una herramienta posible para hacernos cargo de, por supuesto, algo que tiene que ser multidisciplinario. Yo no estoy invitando a esto, estoy mostrando los caminos y las herramientas. Por otro lado, hacernos cargo también de todas aquellas personas que ya proyectan las cifras que van a tener sobrepeso u obesidad, y es decir, esto que es tan necesario, que es la prevención y que empieza por edad temprana. Así que cuando empezamos a hablar de la ley del vaso de agua, de aumentar las horas de educación física en los establecimientos educacionales, paremos un poquito la oreja ahí y veamos cuánto nos impacta. Porque todo esto, además, tiene un impacto significativo en algo que tanto nos gusta mucho, que tiene que ver con el costo para la salud pública. ¿Cierto? Tiene una derivada pública. Tiene una derivada importante, porque piensa tú, si es que proyectamos que aumenta la obesidad en un 140 y tanto por ciento en el último tiempo, si el 80% de la población va a tener sobrepeso o obesidad, esto viene de la mano con enfermedades no transmisibles que requieren costos, porque hay un costo para tratarla, estamos hablando de un gasto significativo también para el Estado. Bueno, y esa mirada justifica también el impulso de políticas públicas, cuando se estableció el etiquetado de alimentos, por ejemplo, o cuando se prohíbe fumar en ciertos espacios. Exacto. Hay una razón de salud pública, no es solo coartar la libertad de otros, sino también de evitar que esas conductas nocivas terminen generando enfermedades que luego recaen en un mayor gasto de parte de todo el Estado. De parte de todo el Estado. Efectivamente, y además una mirada humana, porque vamos a vivir más años, eso es un hecho. El tema es cuántos años vamos a vivir enfermos y cómo vamos a vivir. Así que terminamos con la dosis de esperanza. Vean Bienestar, escuchen, vean Bienestar, ahí tenemos muchísimas posibilidades de encontrar a los profesionales adecuados, de buscar los caminos para la salud, el bienestar integral. En el sitio web de CNN Chile. Ahí está. Gracias, Maca. A ti. Que esté muy bien. 11:02. Nos vamos a ir a la pausa en esta edición de CNN Chile Radio con una temperatura a esta hora de más de 23 grados acá en la capital. La máxima llegará a los 31 grados, a prepararse para una jornada bien calurosa en Santiago. Máxima de 26 para hoy en Valparaíso y Viña del Mar, de 19 en Antofagasta